Hola a todos, Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela. Si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno, comencemos. 223. Kiana. ¿Qué pasó? Dragones y serpientes negros y morados se retorcían y giraban en la cortina negra que cubría el cielo y la tierra. Todo entre el cielo y la tierra estaba oscuro. Incluso el escarlata, el poder formado por el entretejido del negro y el púrpura parecía deslumbrante debido al ligero brillo. Es diminuto como el polvo. Mirando desde el cielo, ni siquiera se puede localizar su ubicación exacta. La ciudad ribereña, envuelta en humo y polvo, sigue en pie. Se mantuvo firme a pesar del fuerte viento y la lluvia, mirando sin miedo la fuerza que se dirigía hacia él una vez más, una fuerza que podría llamarse castigo divino. Cantidad. La luz tenue y oscura parecía ser incluso más oscura que el cielo que cubría el mundo, tragándose todo en este mundo como un agujero negro. Cortar. Por mucho que intentara golpear, no pudo acortar la distancia. Jian Chen ni siquiera había adoptado una postura de combate de principio a fin. Agitó las manos con indiferencia para bloquear el rayo. Era demasiado perezoso para usar el método simple de agitar la luz, pero en su lugar formó una barrera que se extendió a todo el dominio, eliminando instantáneamente todos los rayos que lo rodeaban. Un comportamiento tan simple y eficiente es conocer de antemano el método de ataque del enemigo y eliminar todo el poder en la cuna como si fuera toda lógica. Aunque nunca había usado mucha fuerza en batalla, también era una ley original que había vivido en el mundo durante décadas y estaba al borde del punto de quiebre. O dicho de otro modo, casi ningún Erscher ha luchado antes. Apenas nacen y comienzan a enfrentarse al cerco y la opresión de los humanos. Al mismo tiempo, también ejercen su autoridad contra la civilización, incluso si se trata de un llamado Erscher, casi no hay profesionales que se convertirán en Erscher, y aquellos que lo hagan también se verán interferidos por la memoria y emoción. Porque para la vida superestándar llamada Erscher, ni siquiera es necesario saber controlar el propio poder a un nivel más profundo. Todo lo que necesitas hacer es acumular los niveles de energía y crear una gran cantidad de bestias Sonkai para provocar un colapso importante. En este sentido, al menos por ahora, pocos pueden compararse con Jiang Chen. Incluso desde la perspectiva del Erscher, el individuo llamado Jiang Chen ahora es miserable y está medio muerto, después de haber experimentado lo más aterrador, lo más desesperado y lo más terrible. Es un insulto a la reputación y la dignidad. Incluso el núcleo se extrae y se convierte en un arma. Esto equivale a abrir todos los órganos del cuerpo de una persona común y corriente y extraerlos. A través de la llave de Dios, a través de la interferencia del acero del alma, impulsando su propio corazón, la eficiencia de innumerables atenuaciones aún no es un producto semiacabado que pueda tocar la porcelana. Y sé lo que es bueno y lo que es malo, y también sé lo que quiero hacer. No tengo grandes ideales. Solo quiero una vida tranquila, como cualquier persona normal. Vivir. No son ni muy buenos ni muy malos, sino que están atrapados en el medio, al igual que innumerables personas normales que luchan con su propio bien, su propio mal y su moralidad. La chica llamada Raiden Mei es tan normal que cualquier cosa que le arrojen, incluso a una persona común y corriente, le causaría pánico. Loco. Esta no es una historia contada en términos de racionalidad o probabilidad, porque cualquier llamada retórica es inútil cuando nos enfrentamos a la verdadera y sangrienta realidad. Te verás particularmente pálido, como un tonto que habla sin ningún dolor en la cintura. Incluso aquellos que nunca lo han tenido no pueden entender este sentimiento, porque el horror de tenerlo y luego perderlo es incluso mayor que no haberlo tenido nunca. Tener tanto tiempo, una experiencia tan cruel, una vida sin ningún apoyo, ¿qué tan gravemente herido ha resultado Mei Raiden? La gente normal se vuelve loca si se queda en una habitación pequeña y oscura durante unos días. El solo hecho de ver la desesperación puede asustarse tanto que no puede dormir por la noche. Luego me quedé en la pequeña habitación oscura durante años, y me llené de desesperación hasta que todo mi cuerpo quedó empapado en oscuridad. Abrí los ojos innumerables veces, por más que intentaba nadar río arriba, los pesados tentáculos solo la arrastraban más profundamente hacia el mar. ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Hasta dónde se ha vuelto loco y roto? Y no tengo idea. Y 90. No era la primera vez que el niño veía a una persona tan enferma, ni tampoco era la primera vez que presenciaba personalmente a una persona con un problema mental tan grave que se convertía en una enfermedad. Gente.
No se trata solo de comprender a través de novelas, animaciones o cómics, ni de oídas, sino de comprender realmente. Viví en contacto a larga distancia con dos personas enfermas durante mucho tiempo. Aún así, no lo sé. Esto ni siquiera está claro. Porque ni siquiera Velvet ni Alicia eran normales al principio. Una era una genio suprema, y la otra nació diosa. La experiencia de Alicia es similar a la suya. Tuvo un pasado feliz y normal y pasó una infancia tranquila en un pequeño pueblo. El viaje posterior también fue muy feliz, y la muchacha era tan amable que no parecía una persona normal. La niña inmersa en la felicidad y la dulzura mantiene la misma bondad y trata a su mundo que siempre ha cuidado con felicidad y amor. Límite. Hasta que me fui, hasta que morí, hasta que volví a abrir los ojos después de varios años, y derroté a un primer ministro del lejano oriente para ganar el combate de la resurrección. El niño no sabía qué pasó en el medio, qué tipo de persona conoció a Alicia y por qué se desplomó de esa manera. Niño. Nunca me había preocupado por él. Ni siquiera lo había mirado durante tanto tiempo, y ni siquiera lo salvé antes de que muriera. ¿Por qué la personalidad y la voluntad de la niña parecen haberse ajustado o invertido? Incluso usar el puenting como metáfora de su repentino cambio de carácter es completamente inadecuado. Lo único que sabía era que cuando volvió a abrir los ojos, vio a un pervertido enfermo que se disculpó diciendo que había abandonado completamente su asiento. La muchacha pura, bella y amable que amaba al mundo como una diosa desapareció, o quizás nunca existió desde el principio y solo estaba fingiendo ser, muestra. En resumen, el chico no lo tiene claro y no lo comprende. Aunque comprende profundamente a Wei Wei, el trastorno de personalidad egocéntrico de la chica, es una personalidad completamente diferente y opuesta al tipo de apego yandere. La esencia interior puede ser exactamente la misma, todos ellos anhelan amor, anhelan cuidados y están dispuestos a dar todo lo que tienen por ello. Las razones por las que se forman los trastornos psicológicos, cómo se desarrollan realmente y cómo persigues lo que quieres, los síntomas no son exactamente iguales en cada persona. Los problemas psicológicos no se pueden resolver con una plantilla, porque la personalidad o la experiencia de cada persona no es exactamente la misma. La diferencia puede generar una diferencia, creando una puntuación que pertenece solo a esa persona. Incluso la forma de anhelar el amor es completamente diferente. Al menos, cuando Wei Li se encuentra con algo, solo elige consumirse y explotar. Al igual que Mei, que se convirtió en Eruscher, ella no se convirtió en Eruscher accidentalmente y luego se aisló de inmediato, sino que ejerció su poder. Patrón. Esta fue la primera vez que Jian Chen se sintió un poco incomprensible. Alguna vez pensó que era la tercera persona en el mundo que entendía y podía comprender. Gente. Y no puede ser que se progrese rápidamente a la elegía del pecador. No estoy tan gravemente enferma como Kiana, así que no planeo esperar la muerte sola. Ni siquiera se fue como preludio, simplemente se fue a dormir un día. En teoría, Mei Raiden ni siquiera debería enterarse. Camino. Había ocultado cuidadosamente mi apariencia mientras viajaba, para asegurarme de que nadie en el mundo supiera que me había ido repentinamente la noche anterior. ¿Cómo podría saberlo Mei Raiden? ¿Podría ser que ella abrió la caja? No podría saber su dirección, ¿verdad? Incluso si lo supieras no vendrías, ¿verdad? Después de todo, Mei Raiden es una dama de familia adinerada, y no es tan pervertida. Este tipo de comportamiento puede reducir considerablemente su popularidad. Para las personas con trastornos de la personalidad, cualquier cosa que pueda causar insatisfacción o reducir la favorabilidad de aquellos que son importantes para ellos es absolutamente inaceptable. Es algo que hay que evitar y rechazar absolutamente, y uno no se atreve ni siquiera a tocar la línea roja. Al igual que cuando de vez en cuando le pongo algunos accesorios a Wei Wei antes de salir, simplemente le susurro algo, tratando de no quitárselo. Como resultado, la niña pudo llevar esos accesorios durante todo un día, incluso cuando estaba a punto de desmayarse debido a la interferencia. Abandonado. No hay ninguna razón extra, simplemente no quiero decepcionarme, me preocupa que si ella no puede aguantar hasta el final, yo me decepcionaré. No hay insatisfacción, porque la chica tiene muy claro que no se sentirá insatisfecha por un asunto tan insignificante. Solo le preocupa su relación. Hilo. Eso es todo. Raiden Mei no se salvará. Esta es la experiencia adquirida durante casi un mes de convivencia. Y Raiden Mei, Jian Chen no quería seguir ocultándolo. Ya consciente de la gravedad del problema.
Luego intentaría resolver el problema abiertamente y salvar a Mei Raiden, quien había sido empujada a una situación extremadamente mala debido a su participación. Venir. Era solo un Errscher del trueno. No era como si nunca hubiera luchado. Incluso había jugado con su preciado núcleo y lo había convertido en un arma. Dispositivo. Sus pies se separaron del suelo nuevamente, y la gravedad que era suficiente para contener su alma carecía de significado para el joven. La palma de su mano presionó suavemente contra la armonía Shinrai que flotaba en el aire, y se despertó por completo al movimiento, absorbiendo la energía circundante como si se tragara incluso la luz. La energía circundante, no el control previo de la energía, las consecuencias casuales, sino el sentido real del ataque de Errscher usando la llave de Dios. En un piso lejano, casi a mitad de camino de la ciudad, donde el edificio había sido completamente vaporizado y reducido a líquido, pero aún conservaba algo de su apariencia original, alguien, la chica tsundere de cabello blanco que accidentalmente irrumpió en el juego de alto nivel, maldijo y esquivó el rayo. Antes de que pudiera recuperarse del deslumbrante rayo, sintió una nueva fluctuación de energía y notó algo extraño. La niña rompió a llorar. Cuando levanté la vista, mis ojos se irritaron por el repentino rayo de sol. Cuando recuperó la compostura y se secó las lágrimas, la escena que vio a través de la ventana medio liquidada la hizo abrir los ojos con asombro. Boca. Truenos y relámpagos, devorados. La nube de tormenta que había estado cubriendo toda la ciudad como una cortina negra de repente tenía un enorme agujero en el borde de la vista. Era claramente una pesada acumulación que parecía estar presionando en cualquier momento, y el cielo y la tierra que aún no habían sido separados por los dioses de la creación en los mitos y leyendas eran como una muestra. Pero lo que se reflejaba en aquellos ojos azules aún llenos de lágrimas era la desesperación de que incluso las nubes aparentemente interminables y pesadas estaban a punto de desaparecer. Territorio. Fue como si un agujero negro que solo existía en galaxias distantes y que solo podía observarse a través de telescopios astronómicos hubiera llegado a este mundo. Muestra. Incluso las nubes opresivas y los relámpagos que parecían presagiar el fin del mundo y la llegada del rey demonio en el último nivel del juego fueron reemplazados por la nada que vino de la nada. El vacío lo tragó, sin mencionar el sonido, incluso la velocidad de la luz, que puede viajar 300.000 kilómetros en un segundo, no pudo escapar. Dirigir. Era como una señal de que el planeta estaba a punto de ser destruido. El desgarro y la destrucción entre ellos era como una escena de un sueño, pero era la pesadilla más grande y desesperada. Sueño. Allí, Abeba, la chica de cabello blanco, inconscientemente, pensó que había visto mal y se frotó los ojos con las manos. Ya se le formaba una ojera en sus ojos azules. Encerrar. No lo puedo creer. Increíble. La boquita delicada, como una cereza rosada, se abrió inconscientemente, con un alcance exagerado, como un personaje de una animación divertida. Muestra. Aunque nunca he ido a la escuela, el viaje y las experiencias pasadas han complementado algunos de los conocimientos educativos básicos, al menos en términos de sentido común básico, no les falta tanto sentido como a los mendigos. Esto incluye las características del propio rayo. La esencia del rayo reside en el movimiento entre las nubes y el suelo, o dentro de las nubes. Fenómeno de descarga eléctrica intensa entre partes, generalmente entre las capas de carga positiva y negativa de una nube de tormenta. Cuando la intensidad del campo eléctrico es suficientemente grande, se producen rayos. Incluso las corrientes eléctricas que se producen de forma natural pueden tener miles de metros de longitud y sus temperaturas pueden oscilar entre 17.000 y 28.000 grados Celsius. Eso equivale a una temperatura de 3 a 5 veces la de la superficie del Sol. El calor extremo provoca que el aire a lo largo del camino se expanda violentamente. El aire se mueve rápidamente, formando ondas y hace un sonido. A lo largo de los siglos, los mitos de cualquier región siempre tendrán dioses que usan y controlan el trueno y el relámpago, y la encarnación del trueno y el relámpago nunca será débil. Pequeño. Incluso un simple desastre natural es suficiente para provocar un ataque aterrador, y más aún un desastre con el añadido de un colapso, que puede aumentar la letalidad innumerables veces. Un pequeño borde bastó para que Kiana, quien acababa de llegar a la ciudad para ir a la escuela y también buscaba a su padre, se sintiera completamente entumecida y su ropa se tornara carbón. Hasta ahora, apenas respiraba aliviada gracias a la sangre de la supuesta poderosa familia Kaslana. Sin embargo, lo que apareció ante sus ojos eran miles, cientos de miles, incluso imposibles de captar con la vista.
Incontables truenos, tan numerosos como los granos de arena del Ganges, fueron absorbidos. Sin. Era como si los desastres naturales estuvieran luchando contra los desastres naturales, y la desesperación chocara con la desesperación. ¿Qué diablos es esto y qué pasó? Incluso Kiana, que había viajado sola por gran parte de Europa y se vio obligada a ser alegre y optimista, no pudo contenerse ante el desastre que encontró sin ningún motivo. Vine aquí solo porque escuché que había rastros de mi apestoso padre en esta ciudad. ¿Cómo pude encontrarme de repente con un monstruo de esta magnitud? ¿No dijo papá que los monstruos con esta fuerza eran raros? ¿Cómo pudimos encontrarnos con dos de ellos tan fácilmente? Y 224. ¿Tienes alguna verdad que decir? No le importaba la chica que seguía luchando y apenas sobreviviendo. El chico llamado Jian Chen solo podía ver gente. El golpe a modo de saludo atravesó toda la bruma y el polvo y finalmente no hubo nada que bloqueara la visión entre las dos personas. Esos ojos ya no eran tan claros como el cielo, con truenos y relámpagos ocasionales, mezclados con lluvia ligera, con una mirada refrescante y dulce. Solo quedaba el trueno rojo que cruzaba el cielo oscuro. Estaban tan reprimidos que no se percibía ninguna emoción. Eran como hundirse en las profundidades del mar, e incluso el sonido era demasiado bajo. Misterioso. La cola de caballo atada con un lazo de lunares morados desapareció sin dejar rastro, dejando solo el cabello suelto, no tan suave como el popular, pero sí salvaje y desinhibido. Dejó que su largo cabello brillara como un rayo y fuera agitado violentamente por el fuerte viento. La ropa que llevaba aún mostraba vagamente algunas sombras del vestido de princesa hecho a medida que llevaba ayer. Parecía que el divino atuendo del Erscher había sido modificado directamente. Como no soy un Erscher completo, no pude recrear una prenda de vestir que parezca reveladora y hermosa, pero que en realidad sea más fuerte que la armadura mata dioses. Y por supuesto, tenía muchas cosas que quería decir en mi mente en este momento, pero cuando realmente abrí la boca, todo lo que pude decir fue: Buenos días, Mei, no llego tarde, ¿verdad? No sé qué pasó, pero tu ropa es muy linda. Y, aunque esta gentileza parecía inusualmente aterradora, una persona que debería haber muerto de todos modos apareció frente a él, sonriéndole suavemente y saludándolo. Llamar. La cantidad justa de gentileza, como encontrarte con un vecino que está en la misma escuela en el camino a la escuela después de cambiarse de ropa por la mañana, la familiaridad que está tan cerca de ti. Shi también se saludó con la brisa fresca, agitando sus manos derechas y enviando bendiciones de la luz de la mañana en el aire colorido lleno de flores de cerezo de primavera. Las gotas de rocío claras se deslizan suavemente desde las hojas, goteando sobre el suelo, salpicando la fragancia de la tierra, y las flores que florecieron anoche se arremolinan en el aire. Hijo. Es demasiado bello y feliz, como si sucediera justo a mi lado, pero es demasiado soñador y lejano, y no puedo encontrar la mañana de mi infancia ni siquiera si busco en los rincones del mundo. Luz. Jianchen. Y en el primer momento, Mei Raiden no pudo entender. Incluso subconscientemente pensé que era solo otra alucinación mía. Este tipo de cosas han sucedido más de una vez esta noche. La niña ha visto la figura del niño más de una vez. Apareciendo a su lado, parecía que no murió por la destrucción que causó. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede sobrevivir la gente común? Por no hablar de los estudiantes de secundaria, incluso los supuestos guerreros, incluso los excelentes espadachines del cercano salón de artes marciales, cuya condición física es tan fuerte que pueden cortar, las rocas en explosión no pueden sobrevivir ni un segundo bajo la erosión de esta energía. No importa cuán talentoso o inteligente sea un joven, no puede transformar su inteligencia en fuerza o resistencia a la energía Onkai. Sexo. Hasta que el chico que estaba cerca de él parpadeó suavemente, como si nada hubiera pasado todavía, como si realmente estuviera saludando a sus compañeros en el lugar de reunión. Ayer fuimos a una calle antigua del siglo pasado. ¿A dónde deberíamos ir hoy? No tengo ningún requisito. Cualquier lugar está bien. Y Mei Raiden una vez pensó que lo que estaba sucediendo ahora era solo un sueño, una pesadilla que había experimentado innumerables veces en este largo tiempo. Tal vez fue la repetición del dolor que había experimentado durante el día, tal vez fue presenciar cómo arrojaban a mi padre a prisión, o tal vez fue un nuevo tipo de acoso. Cada momento es muy aterrador, cada sueño es suficiente para que la niña no pueda dormir, por lo que tiene que trabajar hasta estar agotada todos los días.
acostado en la cama y cayendo en un sueño sin siquiera fuerzas para moverse. Pero, después de todo, solo era un sueño. Cuando volví a abrir los ojos, vi una realidad mucho más aterradora y cruel que el sueño. Realidad. Después de todo, cortar carne con un cuchillo sin filo es más reconfortante que apuñalar el corazón directamente con una cuchilla. Tras conocer al chico, la pesadilla también se calmó. Hasta ahora, la humilde muchacha anhelaba una vez más la llegada de la pesadilla. Si lo que pasó fue un sueño, una pesadilla que se revivió nuevamente, podría simplemente despertarme y ponerme mi ropa, maquillarme y prepararme. Todo lo que necesitas, una vez más caminando con el chico en la esquina de la ciudad, pasando un tiempo que pertenece solo a ustedes dos, como si estuvieras fuera del mundo. Bien. Imposible. Porque lo que es ahora es real. Porque la crueldad es la verdad. Porque el cuerpo puede sentir claramente el dolor. Un corte en la palma de la mano, la caída de un rayo o una caída de un edificio alto. Todo el dolor es tan evidente que no hay espacio para la imaginación vaga. Cada palabra me dice que los errores son irreparables. Cambiar. Yo mismo maté a Jian Chen. Yo causé el desastre. Hasta este momento, hasta que volvió a sonar esa voz de ensueño, hasta que ese niño de ensueño apareció de nuevo. Hasta que el joven que una vez se jactó de su fuerza fácilmente atravesó las capas de relámpagos, y la energía que liberó casualmente envolvió las nubes interminables. Capa. Incluso si tenía el poder de destruir fácilmente toda la ciudad después de su caída, en las manos de Jian Chen era tan frágil como el truco de un niño. Poder. Allí, mentiroso, mentiroso. Aunque es tan fuerte, los llamados guerreros excelentes simplemente están engañando. ¿Cómo puedo ser considerado excelente delante de ti? El hotel, el control de acceso, los regalos, ¿por qué eran todo mentiras? ¿Por qué seguías mintiéndome? ¿De verdad disfrutas mintiéndome? ¿Alguna vez me has dicho una sola palabra verdadera? Y no quiero decirlo en voz alta, y no puedo decirlo en voz alta, porque es pura ira, es pura tontería, es tomar la cortesía de los demás como algo normal. Es hipócrita, un error que solo el temperamento de un niño puede causar. Sin embargo, junto con el rugido que resonaba sin cesar en su corazón, que ni siquiera las capas de las profundidades del mar podían detener, los truenos y relámpagos se expandieron con más fuerza. Encerrar. Sé que estoy equivocado. Sé que no debería hacer esto. Aunque lo supiera, Raiden Mei ya no puede detener su propio poder. Rompió el límite inferior por primera vez y decidió caer y rendirse. Cuando se fue, había perdido casi por completo la capacidad de controlar su cuerpo. Fue como perder la última gota que colmaba el vaso de la vida, y la persona que caía del acantilado solo podía seguir cayendo sin cesar. Ya. No hay esperanza. Ni siquiera la sonrisa de Jian Chen pudo salvarla. El Ertscher de tercer rango, antaño un excelente estudiante, había superado el límite del dolor y se desplomaba sin cesar en las profundidades del acantilado. Porque se ha dado cuenta profundamente de la fragilidad de su conexión con el niño, el elefante atado con la cadena se ha dado cuenta de lo insignificante que es la cadena. La mayoría de las amenazas y restricciones en el mundo se limitan a cuando no se las toca, al igual que el arma nuclear definitiva cuando se lanza. En ese momento, pierde su efecto disuasorio sobre el mundo entero. La inquietud proviene de la desigualdad, que es diferente de la redención mutua del pasado. Para Mei Lei Dian, ella es como una flor a punto de marchitarse y morir. Gracias a la bondad pura del chico y a la luz que brinda la amistad, la flor a punto de marchitarse tiene la oportunidad de sobrevivir. Poco a poco comenzará a recuperar su vitalidad y florecerá silenciosamente con su belleza única. Es extremadamente difícil restaurar la vitalidad de una flor moribunda. Se requiere no solo pura bondad, sino también la capacidad de protegerla. Fuerza, coraje para no tener miedo a los prejuicios, para no tener miedo al polvo que cubre las flores. En la percepción de la mayoría de las personas, estos dos son contradictorios. Las personas con buenas intenciones puras no tendrán el poder de proteger esta bondad, pero quienes sí. Una persona poderosa no tendrá bondad pura y no considerará la sonrisa de un producto defectuoso como su propia felicidad. Por eso, a pesar de que Jian Chen dijo más de una vez que solo era un mortal, en el corazón de la niña, el niño seguía siendo irreemplazable. Existir. La relación entre las flores y los floricultores no es equitativa. Un floricultor puede tener más de un jardín e incluso puede que no le importen las flores para encontrar las mismas. Pueblo, y para la flor protegida, el protector de la flor es su único.
Por eso, la más mínima perturbación es suficiente para que la niña entre en pánico. Solo puedo aceptarlo y soportarlo. Este sentimiento deforme es más hipócrita que cualquier veneno. Si esta falsedad se puede cubrir con un velo, creando una fantasía de cuento de hadas, entonces, aunque sea ridícula, aún puedo vivir feliz. Par. No hay ninguna posibilidad. Y hay una reacción. Definitivamente hubo una reacción. Jian Chen pudo ver claramente en los ojos de la chica que estaba tan cerca de él que las ondas eran como una piedra arrojada al mar. Onda. Los delicados labios dudaron y tartamudearon, como si quisieran decir algo, pero después de esperar pacientemente, lo que recibieron no fue nada. No hubo explicación ni confesión, solo las yemas huesudas de los dedos volvieron a agitarse. El trueno penetrante atravesó las nubes, como una espada afilada empuñando una espada desenvainada, cortando hacia Jian Chen con una energía feroz que era tan brillante como una espada deslumbrante. Ir. El soporte esférico, que esencialmente era solo una fuerza para despejar la vista, se rompió en un instante, provocando que las violentas nubes de smog llenaran nuevamente el aire. Rollo. Justo cuando el ataque estaba a punto de alcanzar al chico, parecía que estaba a solo un pelo de distancia, e incluso las puntas de su cabello explotaron debido al efecto de la descarga eléctrica. Era un espacio pequeño de apenas unos metros, pero parecía como si estuviera aislado del resto del mundo y no pudiera avanzar ni un centímetro. Incluso un punto. Incluso un milímetro. El viento y las olas provocadas por el ataque del apóstol de Dios fueron suficientes para volarle el cabello de la frente, pero este quedó sujeto firmemente en su lugar como si hubiera sido golpeado por una prensa de gran potencia. Porque la actitud que lo rodea se ha grabado desde hace mucho tiempo en su comportamiento instintivo, sin ninguna arrogancia ni estupidez, incluso si sabe que Mei, la Erscher, no bajó la guardia por eso. Para escapar de la opresión diurna y nocturna de cierta dama hada, los medios defensivos que usaba para recuperar espacio para sí misma, incluso si estaban debilitados, no podían ser superados por un simple trueno. La postura negra colapsada se transformó en innumerables rayos de luz. El contraataque inconsciente de Jian Chen fue suficiente para afectar la fuerza gravitacional del espacio. Fluir. El aire está comprimido. Los truenos y los relámpagos están doblados. La luz también perdió su piedad. No hubo daño directo, pero la interferencia de la energía y la autoridad que se desbordaban fue suficiente para causar el caos y el colapso a su alrededor. Estado, y todo esto no es más que una vaga acumulación de poder para este ataque. No fue hasta que agitó las yemas de los dedos y dio la orden que el niño, limitado por las limitaciones de su cuerpo de Erscher y su grave discapacidad, se dio cuenta de lo que acababa de suceder. ¿Qué? Mei. ¿Por qué? Y las ondas momentáneas parecían un fantasma vago, una ilusión pasajera. Ya. Como una máquina, se invoca la propia autoridad del paciente. Como uno de los desastres naturales más aterradores del mundo, el rayo resiste y bloquea la corriente negra que lo invade. Luz. Sin embargo, incluso una ciudad podría ser destrozada por un solo golpe, pero el ataque implacable ni siquiera podría alcanzarla, y sería retorcida y destruida si se acercara. Romper. Ataques aparentemente insignificantes, como la minimización del campo de gravedad ahora, están envolviendo todo lo que los rodea en todo momento, incluso el propio rayo. Cuerpo. El cielo se está cayendo. El océano está rugiendo. Era como la impotencia de un mortal ante un tsunami o la caída del cielo. No había espacio para respirar en ninguna parte. El Erscher del trueno apretó su mano derecha, y el rayo cegador se transformó en una espada larga y afilada, golpeando una y otra vez, cortando directamente el torrente que lo arrasaba. Aunque no fue como el ataque anterior que no se pudo tocar, el resultado del ataque fue que solo se rompió la parte frontal. Malo. No aprendí a luchar contra la gravedad en la escuela secundaria, por lo que mi cerebro está tan vacío como un arma de piedra. La niña no tiene posibilidad de usar su sabiduría para luchar contra el enemigo. Por muy violentas que sean las llamadas tormentas eléctricas en este planeta, en última instancia son impotentes ante la gravedad, que es puramente destructiva. Vale la pena mencionar que sin una aplicación más profunda, la compatibilidad quedará absolutamente restringida. El Erscher del trueno solo puede manejar una espada. Sigue blandiendo el cuchillo. El borde púrpura cortó el rayo de luz, uno tras otro, un rayo tras otro, y después de pagar el precio de que la mitad de su cuerpo estuviera casi retorcido, finalmente, encontré un momento de espacio en la experiencia personal y el tacto. Levanta la mano para tomar la espada.
El poder de color púrpura oscuro que simboliza el juicio se expandió rápidamente, alcanzando su límite en un instante, convirtiéndose en la única luz visible entre el cielo y la tierra. Cuando una vez más logré encontrar la realidad desde el brillo cegador, el torrente gravitacional que fue utilizado como contraataque había sido completamente cortado y aniquilado. El poder restante podría incluso formar una luz de cuchillo para desgarrar al niño, hasta que tocó el suelo y se disipó gradualmente como hundirse en un estanque de barro. Moler. Este ataque no simboliza el final o el movimiento final al final de la batalla, sino que simplemente declara una nueva batalla. Ya. De repente, 3 rayos esféricos aparecieron detrás de la chica, suficientes para hacer temblar de miedo a la gente con solo mirarlos. La energía se expandió hacia afuera, formando 3 bordes afilados. Las alas de luz moldeadas brillaban de manera vistosa, como las alas de un ángel o de un mensajero de Dios. Y empezó sobre las 3 o 4. Sentí un dolor sordo y un mareo, como si estuviera cubierto de polvo. Intenté escribir. Quiero escribir, pero mi condición sigue siendo muy grave. Solo lo tocaré por un día hoy. Esta parte de la trama terminará pronto. No es buena idea insertar esto en la trama real. Después de todo, este tipo de rescate y demás deberían escribirse durante la simulación. La trama real solo necesita un campo Shura. 225. Armonía del mar estelar. Estrella del Edén. El cabello oscuro, casi morado y sedoso, era tan suave sin viento que era suficiente para hacer que un científico saltara de su urna, flotando hacia arriba contra la gravedad. Los ojos escarlata eran más violentos que nunca, y las suaves palmas como el jade simbolizaban la autoridad del trueno y el relámpago, demostrando la grandeza del apóstol de Dios. Fuerza. Sin dudarlo, la chica se transformó instantáneamente en un rayo y atravesó la distancia que los separaba. Apretó su espada con fuerza y, instintivamente, la blandió para luchar contra el apóstol de la gravedad. Matar. Aunque todavía no tenía idea de lo que estaba pasando, y no sabía por qué la chica que acababa de tener alguna reacción lo atacó de repente, lo único que el chico podía hacer ahora era tocar la ley de armonía Shingai y contraatacar con su propia autoridad, al menos para detener a la persona frente a él que no entendía las palabras humanas. El Erskcher del trueno tiene que arrancar las alas como Kiana y derrotar a Raiden Mei. En el primer instante, lanzó un golpe poderoso y devastador, y al mismo tiempo lanzó un ataque de energía derrochadora en todas direcciones a su alrededor. Golpear. Dado que es imposible capturar la velocidad del rayo a simple vista, ¿por qué no atacar todas las ubicaciones posibles al mismo tiempo? De todos modos, la gravedad nunca es una fuerza que solo actúa sobre un aspecto, y el llamado Streamer solo sirve para evitar afectar el desarrollo de otras personas. El único verdadero AOE a gran escala es la habilidad normal de Erskcher. Vamos. Definitivamente te rescataré, Mei. Y en un abrir y cerrar de ojos, no sé cuántos enfrentamientos han ocurrido, cuántas veces el rayo de la espada ha sido sujetado por la gravedad y cuántas veces se ha disparado. El torrente se cortó y se rompió abruptamente. La colisión hermética fue una descripción verdadera y sin exageraciones. La batalla en el nivel de Erskcher no es el reino de los dioses al que pueden llegar los humanos, no las criaturas ordinarias. Desde que los humanos comenzaron a registrar la historia, probablemente no ha habido muchas batallas decisivas tan brillantes. Para los mortales comunes, esta batalla decisiva fue solo un estallido de truenos en el cielo, y los relámpagos iluminaron repetidamente los espacios entre las nubes oscuras. Como si hubiera dioses que destellaban con truenos, moviéndose entre el cielo y la tierra, arrojando relámpagos. La luz brillante está luchando contra el agujero negro de la desesperación, intentando hacer todo lo posible para atacar y aplastar el torrente de energía que lo devora todo a cada momento. Fluir. La oscuridad también surge y se expande infinitamente, como una marea que agita olas invisibles y salvajes que se gestan en la oscuridad sin fin. Tao. Fue como si truenos y relámpagos golpearan el océano y la oscuridad, como una fuerza completamente diferente a la del cuerpo celeste y del desastre natural dentro del planeta. Anti. Para el Señor del Trueno, cada golpe de espada es una demostración de autoridad, una prueba de su supremacía como apóstol de Dios. Las secuelas de la batalla aún resuenan en cualquier zona visible. Las corrientes de aire de temperaturas súper altas y súper bajas cortaron continuamente las nubes oscuras en el cielo, y los enormes agujeros en las nubes se llenaron con más nubes oscuras. Reparar.
En un momento, el Erscher del trueno se basó en la energía que se había acumulado durante la noche y en un poder que era mucho mayor que el de un simple cuerpo o el de una persona discapacitada que había sido desmembrada. La alta eficiencia de absorción externa puede competir con el torrente desatado por Jian Chen. Las batallas de los Erscher son esencialmente batallas de energía, pues todas son sombras proyectadas por el capullo del fin. El nivel más alto de existencia se acerca al de un dios. Existir. Incluso si hay un dicho que dice que la autoridad tiene su propia naturaleza, bajo la condición de una brecha de fuerza absoluta, uno puede confiar en su propia gran energía para luchar contra el oponente y usar el nivel de energía para reprimirlo. Mano. Incluso el gobernante del gobernante, un moderno enemigo de contramedida de los 1000 Erschers, puede ser resistido por el Erscher del trueno debido a la enorme diferencia de energía. Balance. Incluso si están cerca del nivel de restricción, erosión, etc., pueden ser enemigos si tienen suficiente poder duro, porque todos son el Erscher, incluso si es absolutamente comedido, sigue siendo del mismo nivel, al igual que dos boxeadores de igual fuerza en el ring, incluso si es adecuado sus estilos de lucha son completamente diferentes y es imposible ser derrotado en un instante. Esta batalla parecía eterna. Los guerreros hexagonales, incapaces de infligir daño alguno al otro bando, solo podían luchar sin descanso. Luchar. Umihai llamar y como si estuviera físicamente exhausta y no estuviera dispuesta a aceptar sus propias limitaciones, la persona vegetativa en última instancia no es rival para las leyes imperfectas e incompletas. El joven que seguía luchando mostraba una postura débil. Miró a su alrededor y vio que su posición no había cambiado en absoluto, pero la capa de gravedad se había vuelto un poco solitaria. Delgado. No había señales de detenerse. Al darse cuenta de su debilidad, el Erscher del trueno persiguió con todas sus fuerzas, blandiendo su fuerza y su poderío. Luz. Como corte auxiliar de arco de plasma, demostró una vez más su eficacia. En un instante, completó todos los preparativos para la carga. El poder del trueno y el relámpago ha hecho que el ya catastrófico movimiento secreto de matar sea casi imposible de restaurar por medios humanos, y ha entrado en un nivel superior de reino. Dominio. Jian Chen blandió su espada una vez más, envolviéndose a su alrededor para formar una postura defensiva, e incluso sin ninguna acción adicional, pudo bloquear el arco más externo. Bloquear. El resto del ataque solo requiere un golpe ordinario. Los movimientos asesinos de Kingzan no tienen sentido en una batalla del mismo nivel. Lágrima. Una luz negra brilló en el cielo, y cuando el arco de plasma circundante cortó hacia él, se escuchó un pequeño sonido de chisporroteo. Cientos de pájaros salvajes gritaron lastimeramente y el borde oscuro hizo pedazos el arco eléctrico saltarín. Encontré mi oportunidad. Los ojos del Erscher del trueno brillaron. Aunque el lapso entre el lanzamiento de este movimiento es solo una fracción de segundo, la breve energía liberada es algo bueno a los ojos del Erscher del trueno, quien es bueno en la lucha. Máquina. En medio de un aguacero repentino entre truenos y relámpagos, apareció de repente una enorme armadura, y un gigante como un dios o un fantasma de la mitología japonesa levantó la enorme espada en su mano. En la batalla, hasta la más mínima distracción es un error. Sin la menor vacilación, Erscher, sin sangre ni lágrimas, desenvainó su espada y la blandió contra el cuello del chico. El rayo explotó, ejerciendo toda la fuerza del cuerpo casi completo de Erscher, el máximo que podía soportar. Cortar. En un instante, estuve tan cerca que incluso pude ver cada movimiento en esos hermosos ojos, reflejando mi propio rostro, e incluso mi respiración. Me pareció como si pudiera sentir el aliento humano saliendo de la boca del niño. Parecía que en el siguiente segundo, podría ver la cabeza de la otra persona cayendo, y mataría a este traidor que estaba frente al colapso y no estaba dispuesto a convertirse en un Erscher. Campo. Si las pupilas tan cercanas a mí no revelan satisfacción. Y como era de esperar, sigue tan despistado como siempre. Tras abandonar su racionalidad, incluso alguien tan poderoso como un Erscher es, en esencia, un monstruo gigante. La debilidad en el rostro de Jian Chen desapareció al instante. En cambio, retrocedió medio paso con facilidad y apretó el puño de Dios. Llave. Originalmente estaba usando su velocidad para moverse y evitar el gran alcance de los Erschers, pero debido a su imprudente ataque a corta distancia, quedó completamente atrapado por la gravedad. En ese momento, la velocidad en la que era mejor y más poderoso quedó atrapada en la trampa. La debilidad de ese momento era básicamente una trampa.
Incluso si el corazón del Erskcher hubiera sido desenterrado, su resistencia seguía siendo aterradora. Si luchamos contra Erskcher de frente, incluso si ganamos, inevitablemente quedaremos exhaustos. Sin la protección del campo electromagnético, la ciudad de Chamkong colapsará en un instante. Si el espacio es invadido por Tianming, y mucho menos proteger a Raiden Mei de Tianming, a quien le encantan los experimentos humanos, puede que no sea tan fácil para ella escapar. Si quieres tener lo mejor de ambos mundos, solo puedes aprovechar las características del Erskcher que está controlado por Honkai. Sin cerebro en absoluto. La esencia de la energía del colapso está llena de tiranía. La bestia del colapso es un loco que solo sabe matar. Naturalmente, el Erskcher no puede ser la excepción. Sabiduría. Esto es esencialmente una apuesta y un intento. Si quien controla el cuerpo es la reina del trueno, entonces, no importa cuán joven seas, puedes ver si rompes tu propio cebo, no podrás engañar a los demás y perderás más tiempo. Pero en realidad no importa, el éxito es lo mejor, el fracaso tampoco es gran cosa, de todos modos, la autoridad de la gravedad es el verdadero guerrero hexagonal. El Erskcher del trueno no encuentra ninguna posibilidad de causar daño. Incluso si algo sale mal, puede entrar inmediatamente en una nueva simulación. El resultado de esta aventura, o simplemente una pequeña prueba, fue suficiente. De hecho, fue la propia voluntad de colapso la que controló el cuerpo. A Mei Raiden no le pasó nada, ella solo estaba siendo controlada. En un instante puse toda mi fuerza en ello y el resultado fue que incluso el dobladillo ligeramente levantado de mi falda pareció caer muy lentamente. Lento. Incluso puedes ver las bragas originales más antiguas que usó Mei Raiden. Un par de pantalones en zigzag con solo una línea de tela cubriéndolos. En serio, y no es la reina del trueno quien controla el cuerpo. Esta es realmente una noticia buena y otra mala. Y poder de rango cero, no, más allá de los límites de la llamada llave de Dios, este es el poder que realmente me pertenece, el poder del Erskcher de las estrellas y la luna. Ya no hay necesidad de controlar ni negar la fusión. Es hora de dar un paso hacia esa frontera difusa. No hay necesidad de preocuparse ni temer. Simplemente abrázate hasta cierto punto, deja de resistirte o luchar contra el poder que te pertenece. Cantidad. Armonía del mar estrellado, estrella del Edén. Y esta es la escena con la estrella del Edén perteneciente a este mundo, que una vez se desarrolló en manos de Joice, la dueña, y Otto, como si estuviera conectada al tiempo. El tiempo se suspende en este momento, y cada minuto y cada segundo es un lento paso incontables veces más lento. Se trata de un campo único creado por casualidad que solo es posible cuando el radio real de una estrella esférica simétrica estática es menor que un valor constante relacionado con su masa. Dominio. Es decir, existe una interfaz. El horizonte de sucesos. La curvatura del espacio-tiempo es tan grande que ni siquiera la luz puede escapar, y el horizonte de sucesos posee una gravedad que lo captura y lo absorbe todo. Aunque el Erskcher del trueno presentía la crisis que se avecinaba en el primer momento, el instinto impulsado por la voluntad de Honkai, el inconsciente, las observaciones son mucho superiores a cualquier conjetura o inferencia que cualquier ser humano pueda hacer. Tan pronto como Jian Chen levantó la mano, el apóstol de los dioses se avergonzó y hizo todo lo posible por transformarse en un rayo para escapar. El deslumbrante rayo voló hacia afuera a una velocidad que era completamente imposible de captar a simple vista. Solo avanzó una fracción de segundo antes de, como si uno se viera arrastrado a un atolladero, incluso el acto de avanzar se ve infinitamente estirado. El rayo que había invocado estaba justo ante sus ojos. Estaba a solo un segundo de distancia, pero parecía un mundo aparte. No podía alcanzarlo ni un centímetro. Ingresar. Hasta que desperdició toda su energía para hacer su velocidad un poquito más rápida, y la oscuridad sin fin reemplazó toda su energía. Todo lo que vio reflejó una absoluta y oscura desesperación en sus ojos escarlata. La salida estaba bloqueada y el horizonte de eventos había sumergido completamente este lugar. No sé cómo floreció ni cuándo nació, parece que el torrente gravitacional ya apareció aquí desde el principio de este planeta. Al menos una cierta muchacha de pelo blanco y caderas delgadas que todavía está luchando ni siquiera está calificada para ver todo el proceso, incluso si no parpadeó desde el principio. Aprobar. Los observadores externos, como los ojos ordinarios de la vida, no pueden ver la formación de agujeros negros en absoluto, debido a la dilatación del tiempo gravitacional de la relatividad general.
Si el objeto se está expandiendo, solo se puede ver que la materia que colapsa se desacelera gradualmente y se detiene por encima del horizonte de eventos. La luz de la materia que colapsa tardará cada vez más tiempo en llegar al observador, y la luz emitida justo antes de alcanzar el horizonte de sucesos tardará indefinidamente más tiempo en llegar al observador. Demora. Lo único que se puede observar y mirar es el gas acumulado por el proceso llamado acreción, formando una parte visible. La acreción es uno de los procesos más comunes en astrofísica, y es precisamente debido a la acreción que se forman muchas estructuras comunes alrededor de los planetas. En el universo primitivo, las galaxias se formaron a medida que el gas fluía hacia los centros de los pozos de potencial gravitacional creados por la materia oscura. Las estrellas se formaron cuando las nubes de gas colapsaron bajo su propia gravedad, acumulando el gas circundante. Los planetas también se formaron mediante la acumulación de gas y roca alrededor de estrellas recién formadas. Aunque el agujero negro creado por el poder del Escher de las estrellas puede evaporar fácilmente el cuerpo celeste real de la estrella es demasiado pequeño, también es el fin del mundo. La proyección del capullo, del apóstol de Dios y del propio gobernante de Escher también son suficientemente grandes. Desde que ingresaron al sistema solar hace incontables miles de millones de años, incontables civilizaciones han jugado con incontables reencarnaciones e incontables miles de millones de años como encarnaciones. El Escher de la sombra puede incluso limitar y crear la escala básica de los cuerpos celestes. Si esta escena fuera vista por astrónomos y físicos, probablemente volvería locos a aquellos eruditos que han dedicado sus vidas al conocimiento celestial infinito. Par. El producto que viola el mundo también viola la ciencia y todo lo conocido hasta ahora. Aunque los colgaran en el suelo, no les haría daño. Aprobar. Sin embargo, el único espectador en este momento, o al menos la única persona que puede ver todo esto con sus propios ojos, es una chica autodidacta. El nivel educativo de Kiana ya no es compatible con esta niña que nunca ha ido a la escuela ni un solo día y ha estado deambulando para comprender las cosas que tiene frente a ella. Después de dudar y quedar sorprendida, la niña hizo todo lo posible por buscar en todo su vocabulario y finalmente encontró las palabras para describir la escena que tenía frente a ella. Idioma. ¿Es este el enemigo al que me voy a enfrentar? Y. Clásico.jpg 226. Estoy ganando a Derriser, ¿es eso cierto o falso? Al presenciar este desastre apocalíptico, incluso la más mínima consecuencia fue suficiente para destruir un edificio alto en un instante. La explosión solo tendría que ser mínima para destrozar las calles. La ciudad de Changkong no es en absoluto una ciudad pequeña. Es incluso más avanzada que la ciudad principal original del lejano oriente. En muchos casos, se la confunde con la capital, Tokio. Una comunidad cualquiera puede albergar decenas de miles o incluso cientos de miles de residentes. Esto sigue basándose en un entorno de alta gama. Según las circunstancias. Si se flexibiliza el derecho de residencia, una calle puede acoger a decenas de miles de personas, siendo incluso más ancha que algunas localidades rurales comunes. Aún así, parece tan pequeño, aún así, parece tan ridículo, la acumulación de tecnología humana parece extremadamente insignificante en este momento. Incluso Kiana, que era intrépida y se atrevió a viajar por gran parte de Europa para buscar a su padre a una edad tan temprana, estaba un poco aturdida. ¿Lucho contra el Escher? ¡Ey! ¿Es eso cierto? Y los truenos y relámpagos seguían sin cesar. Aunque el dueño de los truenos y relámpagos había sido enviado a la jaula, las consecuencias del poder fueron suficientes para desencadenar un gran, las olas eran tan extraordinarias y poderosas que incluso los pocos restos parecían aterradores. El Escher forcejeaba, rugía e intentaba escapar con todas sus fuerzas. Incluso si las formas de vida superiores fueran capturadas por cuerpos celestes, aún tenían espacio para pensar. Tierra. En teoría, el tiempo debería ralentizarse infinitamente, o incluso el estado de perder los pensamientos debería ser normal, pero él aún puede llevar a cabo sus propias acciones. Incluso este cuerpo puede reaccionar a acciones externas como si trascendiera el tiempo, formando un reflejo más allá de cualquier ser vivo. Arco. A pesar de que ha entrado en un estado similar a la pausa del tiempo, el Escher del trueno sigue siendo un erizo eléctrico, no solo te pinchará las manos si lo tocas, y te dejará entumecido. Aunque controles a la otra persona, lo único que puedes hacer es contemplar el paisaje primaveral bajo la falda.
No son solo las características del Earthshare, sino también el poder de la voluntad de destrucción que trasciende el tiempo, el espacio y el mundo en cierto sentido. Cantidad. Desafortunadamente, no tenía sentido. Jian Chen no quería empezar el libro. ¿Y qué si estoy cubierto de espinas? La voluntad del colapso está aprisionada en una jaula, y su manifestación no difiere de la de las formas de vida ordinarias. Parece tan inofensiva como siempre. Incluso si un tigre o un oso gigante es encadenado y puesto en una jaula de acero, no puede ser más amenazante que un pollo libre. La única posibilidad es asustar a los demás gritando unas cuantas veces. Hoy en día, a los ojos de los extranjeros, un ataque masivo, que es suficiente incluso para destruir fácilmente un país, es solo una amenaza a los ojos de las verdaderas fuerzas de combate de alto nivel. No era más que una lucha desesperada, el grito de un ciervo con las patas atadas, dándose cuenta de que su fin era inminente después de luchar con todas sus fuerzas. Eso es todo. Y ya es inútil, jadeó Jian Chen al observar la ridícula escena. La supuesta voluntad de colapso es en realidad solo una consecuencia del hackeo. Eso es todo. Pensé que requeriría más esfuerzo, pero resulta que es más fácil derrotar repetidamente a enemigos de menor dificultad. Es hora de prepararse para despertar a Mei. No sé cuántas horas tardarán en llegar esos tipos del destino. El campo electromagnético debería durar un tiempo. Mi resistencia no es muy fuerte. Si me topo con esas valquirias ahora, podría quedar atrapado. Tomando una respiración profunda, regulando el cuerpo caótico, el corazón que latía violentamente parecía estar a punto de explotar, y la sangre por todo el cuerpo estaba teñida de negro y morado. Color. El joven anunció que la batalla había llegado a su fin, y la armonía Shingai que flotaba a su lado también se atenuó un poco, lo que provocó que la luz oscura se detuviera. Fin. El rayo estaba distorsionado. Las nubes también desaparecieron. Todo a su alrededor pareció desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Solo quedó una oscuridad absoluta. Cualquier rastro de objetos extraños y luz, lo único que se puede ver es el tranquilo Jiang Chen, e incluso lo único que queda es el propio rayo caótico. No interfirió con el rayo encarnado por el Earthshare, porque quería evitar cualquier posible daño al cuerpo de Raiden Mei. Es simplemente debido a la distorsión y al desorden del tiempo y del espacio que lo que los ojos pueden ver también está distorsionado y desordenado, volviéndose infinitamente estrecho. La alienación visual causada por la gravedad extrema no es algo que pueda describirse como una ilusión o la manipulación más espiritual. Es una verdadera. Los cambios que ocurren a nivel lógico están en un nivel que solo los gobernantes pueden controlar. Debería existir únicamente en el espacio estelar distante y nunca pertenecer al planeta. Incluso el más mínimo roce lo convertiría en polvo y desaparecería del campo visual. Los agujeros negros del universo nacen ahora aquí de forma auténtica. El poder está limitado y ya no puede triturar el mundo como una picadora de carne. El poder del que ni siquiera la luz puede escapar aún existe. Al menos el Earthshare del trueno era como un ciervo pisoteado por un cazador. No pudo hacer nada más que emitir ese dulce y melodioso grito. Y la brecha es demasiado obvia después de todo. Un recién nacido desnutrido y con discapacidad congénita no puede compararse con una persona discapacitada medio muerta y desmembrada. Argumento. Un camello flaco es más grande que un caballo. Incluso si un adulto sano se está muriendo, un puñetazo casual puede matar a un recién nacido. Hijo. Incluso si el cuerpo ha sido desmembrado, el corazón ha sido cortado, todos los órganos han sido despojados y puestos en un frasco, y se ha convertido en un estado vegetativo. Existir. Una persona que sigue la regla del cuerpo perfecto sigue siendo un adulto, e incluso un bebé que no nace adecuadamente no puede tocar un cuerpo que casi ha alcanzado su punto máximo de crecimiento. Cuerpo. Además, por experiencia, el joven que tenía un profundo conocimiento del Earthshare del trueno y el creador de la llave de Dios ya estaban familiarizados con él. Poseedor de poder absoluto y previsión absoluta, ¿qué importa incluso si no tiene experiencia en combate? ¿Un Earthshare necesita las llamadas artes marciales o habilidades? La existencia de un derroche de autoridad solo requiere un derroche infinito. El uso adecuado de la autoridad es más útil que cualquier otro desastre. Todo lo que los Earthshares realmente necesitan hacer es profundizar en sus propias habilidades. Dado que todas las habilidades pueden ser completadas y reemplazadas por la autoridad, o incluso reemplazadas por otras de nivel superior, la tecnología quedará eclipsada una vez que sea utilizada. Los pasos pueden transformarse directamente en relámpagos.
Por muy bien que camines o saltes, tus pies no pueden compararse con la calamidad de los relámpagos en la naturaleza. Cuerpo. Endurecer el cuerpo para resistir mejor los ataques o evitar la gravedad es ridículo, y el torrente gravitacional es suficiente para resistir toda destrucción. Malo. Jian Chen dio un paso adelante, engrosando su escudo mientras extendía su mano, tratando de tocar el toca a la chica, toca esa piel perfecta donde hasta el más mínimo rastro de cansancio y melancolía ha desaparecido sin dejar rastro tras convertirse en Errscher. Aunque no sé cómo despertarla, sacaré a Raiden Mei primero y buscaré un lugar apartado antes de pensar en otras cosas. Afecto. Si el colapso te arrebata el cuerpo, puedes recuperarlo siempre que mantengas la consciencia. Si tu determinación no es suficiente, también puedes recurrir a fuerzas externas para resolver el problema. Decisión. Aunque el chico nunca dudó de la determinación de Raiden Mei, especialmente en el amor, la chica era realmente como una jovencita de Japón. Como un protagonista clásico, hará cualquier cosa para proteger a quien ama. Quizás aún no haya alcanzado el estatus de Kiana. Sin 3 años, solo un mes es poco. Pequeño. Pero pase lo que pase, como única amiga, como amiga del sexo opuesto diferente de Kiana, la posición que ocupa definitivamente no será pequeño. Todo tipo de pensamientos y planes para el futuro aparecieron en mi mente, e incluso sabía dónde esconderme. Si 50.000 años después, si el entorno no sufre cambios trascendentales, hay varios lugares que pueden usarse como bases ocultas para las polillas de fuego y son muy adecuados para escapar. Incluso bajo el ataque indiscriminado a gran escala de Honkai, esas bases sobrevivieron hasta el nacimiento de los últimos Erschers, y su ocultamiento defensivo era increíblemente fuerte. Poderoso. Hasta que quizás porque la distancia era suficiente, o quizás porque la voluntad de colapso había amainado temporalmente, una voz familiar apareció nuevamente en mis oídos. Sonido. Jiang Chen, no esperaba verte en este momento. Esa era la voz de Mei Raiden. No, y el joven rechazó esta idea sin dudarlo, meneó levemente la cabeza y un atisbo de vigilancia brilló en sus pupilas inconscientemente. No es lo mismo. Hay una gran diferencia. No es como un ciego que confunde a una persona con otra solo por cambiarse de ropa y ponerse gafas, ni tampoco confunde una voz parecida con la misma persona. Individuo. Este tipo de trama, que es como la de las novelas ligeras y los cómics, que alarga la trama y crea malentendidos deliberadamente, nunca me sucederá. La voz de Mei es suave y tímida, y su insatisfacción ocasional revela una presión inexplicable, como una persona amable que de repente se vuelve oscura. Mirándote con una cara seria. La voz que escuché ahora, aunque el timbre era aproximadamente el mismo, revelaba una sensación de arrogancia como la de un fantasma femenino, e incluso un poco de fatiga. Parecía exhausto, como un pequeño diablo que hubiera sido golpeado severamente en el abdomen por una explosión. Ionsi, reina del trueno. ¿Es realmente el cuerpo lo que ella controla? No es de extrañar que esta voz arrogante pertenezca a la personalidad de Errscher. El pensamiento de cualquier Errscher es extremadamente arrogante y presuntuoso. El deseo y la fuerza casi absoluta que nace por encima de toda vida, la autoridad innata, dará a las personas la ilusión de estar muy por encima, como un dios. El problema es que en la trama original, la reina del trueno y Kiana no pelearon hasta la muerte en absoluto, entonces ¿por qué ella fue golpeada tan brutalmente cuando fue su turno? Incluso si es solo una amistad común y corriente, al menos le darán a la otra persona espacio para irse al principio, en lugar de matarla de un rayo de inmediato. Par. Incluso el primer ataque se puede explicar por no verlo, pero los ataques posteriores son más feroces que el anterior, sin piedad alguna. Si no me defiendo de todos los ataques, me convertiré en carbón en el acto. Y supongo que debes estar pensando algo muy grosero, como por qué Raiden Mei tiene síntomas de esquizofrenia o algo así, pero eso es irrelevante. El verdadero problema es cómo salvar a Mei del colapso. Quien controla este cuerpo ahora no soy yo ni Mei, sino un tipo que vino de la nada y no deja de decir tonterías. Hablaba de que era un dios, de que iba a destruir el mundo, de que iba a destruir a la humanidad, etc. No dijo ni una palabra de sentido común durante mucho tiempo. Tiene más autoridad sobre el cuerpo que yo. Ahora solo puedo hablar contigo, y Mei, ya ni siquiera puede hablar. Existir y las dudas finalmente se resolvieron. No es la reina del trueno quien controla el cuerpo de Mei. No necesita preocuparse por una experiencia completamente distinta a la de Kiana. Calendario.
Al menos no se reducirá a una situación en la que la relación con Mei sea muy buena, pero la relación con la Reina del Rayo sea muy mala. En teoría, es obvio que se puede causar una buena impresión. La cuestión de la estrategia temporal se ha convertido en una que exige que uno haga un gran esfuerzo para expresar que está ahí para ayudar. Jian Chen debería palmearse el pecho y dejar escapar un suspiro de alivio, dejando ir todas sus preocupaciones y dudas y mostrando una expresión relajada. Afecto. Si el mencionado por la Reina del Trueno no es la conciencia colapsada que se puede ver a simple vista. Allí, Impacto Onkai. Onkai Will. ¿Cómo es eso posible? Ese tipo de cosas no tienen control total sobre el Erscher. Quizás sí puedan controlar a un Erscher cuyo espíritu y personalidad no sean firmes. Pero no tiene absolutamente ninguna cualificación y le resulta imposible interferir con Mei, que solo tiene gemas. Incluso en la trama original, el espíritu y la conciencia de Ana no estaban a la altura, y debido a la culpa, el Ice Erscher que se aprovechó de ella no estaba completamente controlado. Vivir. No hay posibilidad alguna de tocar la forma completa de Raiden Mei, Erscher del fuego, Erscher de la verdad, Erscher del conocimiento, etc. Tener. Aparentemente un agente del colapso, Shilin quiere destruir el mundo y buscar venganza en el mundo, lo que también es su deseo, no el resultado de ser controlada. Desde el principio hasta el final, todo lo que Onkai Will pudo hacer fue guiar. Cuando la voluntad del colapso podrá controlar por la fuerza las gemas para causar un gran colapso, y luego usar el cuerpo incompleto del Erscher para causar estragos. Si realmente es tan poderoso, cuando Otto estuviera en el segundo colapso, al menos la mitad de la raza humana sería eliminada, y los 6 cuerpos centrales serían entregados al colapso. Incluso sin inteligencia, si se usa bien, puede causar fácilmente daños a gran escala y un solo ataque puede destrozar al menos la mitad del mundo. Estado. Cuando nací, destrocé todo el continente euroasiático. Si no me hubiera detenido temporalmente, las placas continentales se habrían destrozado. Perder. En esta era, Otto mejora constantemente la tecnología. Para encontrar la manera de revivir a Kallen, excava por todas partes, buscando maneras de reproducirse e innovar. Aunque no se puede comparar con mi propia época, el poder de combate de los 6 Erschers principales está al menos al nivel de un desastre natural. El chico rechazó instintivamente la respuesta de la Reina del Trueno sin dudarlo. Simplemente no respondió directamente por cortesía. Barcaza. Hasta que la muchacha volvió a hacer una nueva pregunta, incluso la voz que estaba agotada al extremo, como si estuviera sobrecargada de trabajo y a punto de morir, se emocionó. Punto. ¿Qué hiciste anoche? ¿Por qué no estás en casa? ¿Y qué chico guapo se viste así? Yelpet 227. Reina del Trueno y el Rayo. ¿Por qué puedes seguir siendo tan inocente? De repente tuve que salir a buscar algo, y además estaba ayudando a Mei a preparar un regalo para su cita del día siguiente. ¿Hay algo malo en eso? Jian Chen no actuó como si alguien estuviera siendo interrogado. Sus dedos acariciaron suavemente a Shingai Xielu, con las cejas ligeramente caídas y una expresión sombría. La emoción que sintió fue simplemente tristeza por lo que le había pasado a esa chica. Ahora soy yo quien debería preguntar, como la personalidad de Erscher, ¿por qué no controlas tu cuerpo? ¿Por qué Mei se volvió así? Solo ha pasado un día. Incluso si ocurriera algo grave, Mei tendría que esperar unos días y dejarse deprimir. Por lo que dijiste, parece que anoche ocurrió algo que hizo que Mei se sintiera tan aliviada que ni siquiera tuvo tiempo de deprimirse y se convirtió en una Erscher. Y a pesar de haber presenciado la verdad, el chico todavía no podía entender por qué todo resultó así después de solo una noche de fiesta. Niño. Había hecho experimentos y pruebas para demostrar que efectivamente solo había dormido una noche, y en rigor, solo había dormido menos de 8 horas. Bien. No existe dormir mucho tiempo por tener demasiado sueño. Es como algo que los autores de novelas de mala calidad y sin escrúpulos usan deliberadamente para alargar la trama. Tiempo. Y el calendario también es normal, anoche no se realizó ningún viaje en el tiempo. Lo mires como lo mires, es normal. No pasa nada. Entonces, ¿por qué Mei Raiden se convirtió de repente en un Erscher? Si la explicación anterior podía ser que la personalidad de la Reina del Rayo ocupaba el cuerpo, ahora incluso la personalidad negativa de Erscher apareció ante él. ¿Por qué? ¿Por qué?
Jian Chen se sintió como Livoli en un juego de 4 personajes de al lado, quien fue eliminado inexplicablemente y no pudo seguir el ritmo del desarrollo y el progreso de los tiempos. Sección. Cuando todos saben qué hacer y trabajan duro para alcanzar sus objetivos, él solo no sabe nada y no tiene idea de lo que está sucediendo. Desatar. Incluso si ocurre algo grave, siguen confundidos y no tienen ni idea de lo que ocurre. Solo se dan cuenta de que algo anda mal cuando ocurre un desastre. Y, allí, ¿aún tienes que fingir ser un extraño hasta ahora? Después de hacer algo tan excesivo y pisotear los sentimientos de alguien tan cruelmente, todavía tienes que compadecerte de mí y decir que soy inocente y que no sé nada. ¿Por qué sigues siendo así? ¿Por qué sigues siendo tan inocente? ¿Por qué ni siquiera puedes admitir tus errores? Si lo odias, ¿por qué aceptaste el regalo? ¿Por qué sonreíste así? ¿Por qué no puedes simplemente rechazarlo? ¿Por qué simplemente tirarlo por la ventana? Tirar mis sentimientos como basura. Esta cortesía superficial no se aplica en absoluto a nuestra comunicación. Incluso si alguien comprende un poco el ambiente, siempre y cuando la situación sea, cualquiera cuyo cociente no sea 0 debería poder sentirlo en cualquier detalle. ¿Cómo puede una persona que ha sido sometida a la malicia desde el principio hasta el fin no ver la hipocresía de los demás, e incluso el acto de dar esperanza y luego ser abandonado? ¿De qué sirve la cortesía superficial si puede usarse como medio de burla? Claramente elegiste ser mi amigo, y fuiste el primero en hablarme, e incluso dijiste una mentira que era obvia a simple vista. Palabra. Aunque llevamos juntos casi un mes, en teoría, desconocidos que se conocen por casualidad deberían convertirse en buenos amigos. Obviamente, si no hay emoción, no se puede tolerar ni un minuto o un segundo. ¿Por qué sigues queriendo ser así? ¿Por qué sigues haciendo esto? ¿Por qué sigues fingiendo que te gusto y que somos buenos amigos, mientras demuestras tu antipatía por mí con todo detalle? Disgustado. Ya sea estar aturdido en cualquier momento, pensar en otras mujeres en el corazón o no tener ninguna comunicación profunda, la idea de establecer más conexiones, o incluso aceptó el regalo cortésmente y lo arrojó sobre la mesa. Si quieres avanzar, avanza. Si quieres retroceder, aléjate. ¿De qué sirve fingir que avanzas si no avanzas ni retrocedes como ahora? ¿Qué? Llamar y jai. Las emociones en su corazón eran casi insoportables. El amor maldito, igual al de Raiden Mei, había generado un odio y un resentimiento inmensos. Lleno. Incluso porque afirma ser el protector de Raiden Mei, se enojará más porque la otra parte no hace nada más que asumir el cargo. Lleno. No importa cuánto lo niegue en mi corazón, no importa cuánto no quiera admitirlo, la persona llamada Jian Chen es más adecuada para salvar el brote del trueno que la reina del trueno. Ropa. En esta situación, la única salvación posible para la gente es reducirlos a cenizas. Tras matarlos a todos, también tendrán que afrontar la culpa de Raiden Mei. Sentimiento. Porque después de todo, en esta ciudad hay gente inocente que solo quiere vivir su vida normal, incluso frente al acoso. En tales casos, optar por ignorarlo equivale a ayudar e incitar al acosador. Ella apenas dependía de un rastro de racionalidad para levantarse con todas sus fuerzas, debido a su preocupación por Raiden Mei, la reina del trueno no, caer en el asedio de las emociones negativas, convirtiéndose en un esbirro y herramienta de destrucción. ¿Y ni siquiera lo sabes? ¿No eres un genio que lo sabe todo? No puedes manejar fácilmente las emociones de Mei. Como alguien que dio esperanza y luz sin permiso pero que no pudo salvar verdaderamente a otros, e incluso no pudo encontrar a nadie en el momento crítico, tú incluso puede actuar como si no supiera nada. Ni siquiera aprecias el regalo en el que Mei gastó todo su dinero, y ni siquiera miras la sorpresa que hay dentro. ¿Cómo puedes estar calificado para aceptarlo? Después de conocer los sentimientos de otra persona, ¿pretendes ser inocente? La voz cansada volvió a la excitación, y la repentina ira la encendió, como si hubiera tocado una escala inversa. A la chica claramente no le quedaba orgullo. No importaba cuánto hubiera dicho, todavía podía mostrar claramente su enojo e insatisfacción. Aunque estoy casi exhausto en este momento, y he intentado lo mejor que he podido para dar un poco de esperanza, la ira todavía arde ferozmente y no se detendrá. Eso es como parte involucrada. Al menos algunas de las partes implicadas están insatisfechas. Para aquellos que tienen la capacidad de cambiar el problema pero eligen no cambiarlo, como un niño travieso, quedarán atrapados en la unión del marco de la puerta tan pronto como la abran. El cuenco se cayó y se rompió.
Aunque podría haber evitado que se cayera al no abrir la puerta, o haberlo atrapado tan pronto como abrió la puerta, eligió actuar imprudentemente y no asumir la responsabilidad que le correspondía. Incluso la reina del trueno nunca pensó que el considerado regalo dado por la propia Mei quedaría allí sin siquiera ser tocado. Aprobar. Incluso si lo abres un poco, incluso si abres la caja una vez, incluso si la aprietas unas cuantas veces más, puedes engañarte a ti mismo y decir que la has abierto una vez. Pero ni una sola vez, ni siquiera una vez más, cada detalle lo demuestra. Se ha colocado sobre la mesa y nunca se ha movido ni encendido. El peor resultado posible era que Jian Chen fuera poco confiable y estuviera lleno de mentiras. Dijo que volvería a casa por la noche, pero no lo hizo. En el pasado, he estado ocultando cosas, incluido el supuesto estudiante de primer año cuando lo conocí, y la mentira de que solo era un estudiante de secundaria común y corriente. Técnica. Parece que hay muchas formas de comunicarse, pero en realidad, aparte de ir a la escuela y las citas que solo existen verbalmente, el único contacto es a través del teléfono. No sé dónde encontrarlo, no sé a dónde le gusta ir y nunca he tenido una comprensión más profunda de él. Desatar. Desde el principio, solo una persona hablaba unilateralmente, creando una atmósfera cercana, pero ni siquiera se mencionó una palabra propia. Aprobar. No conozco sus antecedentes familiares, sus parientes o sus experiencias pasadas, entonces ¿por qué tendría esta habilidad que obviamente no es algo que un estudiante de secundaria pueda tener? Conocimiento, ¿por qué tomas la iniciativa de acercarte y conocer a Mei cuando eres especial? No encontraba a nadie en casa y perdí mi teléfono. Estas dos simples cosas hicieron que dos personas que parecían tener una buena relación perdieran toda su amistad. La conexión es tan frágil que es inevitable descubrir parte de la verdad. Hacer que Mei Lidian se dé cuenta de que Jian Chen no es la única opción para salvar su vida y que al menos tiene que encontrar otras formas de salvarse. No podemos poner todas nuestras esperanzas en una sola cosa, al menos no en un ser humano que puede traicionar y engañar en cualquier momento. Superior. De lo contrario, una vez que se rompa la gota que colma el vaso, Raiden Mei caerá completamente al abismo, sin posibilidad de rescate, y nadie podrá ayudarla. ¿Qué lugar hay para la salvación? De hecho, esta es la única razón. No hay pensamientos superfluos ni egoísmo alguno. Realmente no quería entristecer a Mei Raiden ni destruir su último recurso. Solo quería disuadirla, contarle la verdad a más gente desde una perspectiva en tercera persona, para que no cayeran en el abismo sin saberlo. Si más adelante hay una oportunidad, la reina del trueno se disculpará con Jian Chen por lo que ha hecho. No se arrogará la moralidad solo porque tenga razón. Una cosa es otra. Aunque esté llena de mentiras, al menos no está mal que lo acompañe. Al menos sus sentimientos no son falsos. Bar. Hasta que lo presenció todo, hasta que se reveló la verdad que ni siquiera la propia reina del trueno podía aceptar, y era cruel e inimaginable. Tolerar. Quizás esta relación no tuvo sentimientos desde el principio, ni amor ni cuidado en absoluto. Solo una historia entre un mentiroso y un tonto. Y la reina del trueno solo pudo respirar hondo y contenerlo, apretando los dientes y tapándose la nariz para aceptarlo. Por muy insatisfecha que estuviera, solo pudo soportarlo. Venir. Porque es la única fuente que se puede encontrar. Se parece más a mí que al niño. Jian Chen solo puede ser considerado un poco incompetente y un desperdicio de la bondad ajena. Aunque no pueda cambiar nada, al menos puede retrasarlo por un tiempo. Durante un tiempo se creó la falsa impresión de que todo estaba mejorando. Hacer trampa es solo una cuestión moral. A Jian Chen le gusta burlarse de los demás, y el delito que comete no se castiga con la muerte. Al menos, no causará problemas tan rápidamente. La verdadera razón para que este final sucediera tan rápido fue en realidad la persona que levantó el telón y reveló la verdad real. Ser. Allí, eso es ridículo. Yo mismo, Mei, incluso ahora tengo que confiar en esta persona a quien no le importo. Aunque realmente quiero regañarte, la situación actual en realidad es causada por mí, de lo contrario sería imposible dejar que las cosas se desarrollen hasta este punto. Supongo que no entiendes lo que estoy diciendo, así que déjame contarte primero lo que pasó anoche. Y cuenta la historia de una niña. No hay mucho que decir y no es emocionante. No es una historia en absoluto, porque una historia debería tener altibajos en lugar de ir cuesta abajo. Caer. Perdí a mi padre, perdí a mi amigo, perdí mi esperanza. Parece que fui traicionado por mis amigos, castigado por mi amable maestro y pisoteado por personas comunes que nunca había visto antes.
A la gente no le gusta, parece que incluso un pajarito en la carretera odia a la niña. De principio a fin, es solo un descenso constante, una caída continua. Nada se gana, nada se posee. Es simplemente una historia de pérdida constante. La caída de May Raiden en realidad consta de dos aspectos. No solo presenció la verdad, sino que también se dio cuenta de lo ridículo que era. Su amor, como un payaso, fue pisoteado por Jian Chen, y renunció a su dignidad a cambio de, los regalos que pensé que aumentarían mi favorabilidad también quedaron vacíos en la mesa. De hecho, todo esto aún puede salvarse, porque la esencia es la falta de amor. Si el amor puede complementarse, si se puede demostrar que aún hay esperanza, entonces solo tendrás que enfrentarte a una chica súper pesada cuyas emociones serán incontables veces más pesadas. Lo que realmente hizo que todo fuera irreversible fue que después del colapso causado por la pérdida de control, Mei Lei estaba sola frente a la ciudad en ruinas. Ciudad. Subconscientemente, pensé que Jian Chen estaba muerto, que había matado a quien amaba y que no había vuelta atrás. Tierra. Por eso caen en una desesperación total sin casi ninguna posibilidad de recuperación. El espíritu de Mei Raiden es muy tenaz. Por frágil que parezca, ha soportado sola el largo viaje desde toda la ciudad. Solo después de ser golpeado por todos los que conocía comencé a degenerarme y erosionarme gradualmente. Quizás mi propio carácter se ha transformado forzosamente en el proceso, y toda la motivación para seguir adelante se ha convertido en miedo al estancamiento. Encoger. Al menos Raiden Mei sigue viva y existe. Salvo su gravísima enfermedad mental, todo parece normal. A menudo. Pero por muy decidida que sea una persona, debe tener un pilar. La fe, o quizás el fuego del odio, enciende todo. Si incluso el último pilar de apoyo en el corazón desaparece, si se da esperanza y luego se quita, entonces nadie puede aferrarse por más tiempo. Hoy, la reina del trueno solo puede aferrarse al último trozo de ropa de Raiden Mei, como un salvavidas tardío al borde de un acantilado. Al igual que los soldados, lo único que pueden captar es un poquito, y las propias víctimas han perdido incluso la esperanza y toda su fuerza. 228. Todo es culpa de mi hoyo. Mei ha sido inestable desde el principio. Perdió a su madre muy joven, y el amor y el cuidado de su padre nunca parecieron recaer sobre ella. Quizás lo haya, quizás exista, pero es muy difícil de encontrar. Para llamar más la atención, Mei comenzó a esforzarse por convertirse en excelente. Siempre le ha faltado seguridad. Quizás incluso la propia Mei haya olvidado el recuerdo de cuando la secuestraron y la obligaron a operarse. Por más que llore no puedo redimir el pasado. Un extraño que llevaba una máscara, sostenía un bisturí frío en su mano, incluso la luz era fría, sin un rastro de calor. Padre no está aquí, ama de llaves no está aquí, amigos no están aquí, todos los que Raiden Mei conoce no están aquí, solo un hombre alto sin rostro. Ansiedad, pánico, tristeza, solo estas emociones quedaron mientras el bisturí cortaba el cuerpo, la anestesia provocaba el coma. Confusión, una sensación de crisis sobre mi futuro, solo eso me acompañó mientras me quedaba dormido. No sé qué aspecto tendré cuando despierte, no sé si podré despertar y no sé cómo me tratarán. Como esas personas ni siquiera pensaron en hablar, Raiden Mei solo podía pensar con pánico infinito y miedo a cosas completamente desconocidas. Hablaba muy despacio, como si recordara algo. La voz que debería haber sido clara y altiva como un trueno también estaba silenciada por la tristeza. Controlado por la herida, encontré las huellas del lago, con un ligero temblor. Jian Chen escuchó en silencio. Sabía que en ese momento solo tenía que escuchar y no necesitaba expresar ninguna opinión. La niña en realidad estaba hablando poco a poco, y sus palabras aparentemente entumecidas lentamente desahogaban sus sentimientos internos en el viento de la noche. Depresión y duelo. Los recuerdos se olvidan, y el estrés los hunde en lo más profundo del corazón, pero el cuerpo no olvida estas cosas, ni el alma tampoco. No me rescataron a tiempo ese día, así que estaré atrapado en esa casa para siempre. Ya sea la heroica reina del trueno, la mejor estudiante a los ojos de su maestro, o el excelente espadachín que ha trabajado duro frente a su padre, la santa de la espada de On. Todo se trata de perseguirme a mí mismo, de ser valorado por los demás, de ser importante a los ojos de los demás, y alguien definitivamente salvará mi seguridad.
Sentimiento del corazón. Aunque era agotador, Meiji estaba feliz con ello hasta que llegó ese día, rompiendo todas las falsedades y demostrándole una vez más que nadie la salvaría, ella seguiría siendo esa pequeña niña sin nada, todavía cayendo en coma por el miedo cuando cayera el bisturí. Nadie vendrá a ayudarla, porque incluso su padre, la única persona a la que puede confiarle un poco de su fantasía, ha sido enviado a prisión. El viejo mayordomo y todas las personas que lo conocían decidieron traicionarlo y marcharse. No hay diferencia. Para un niño, el mundo entero lo ha abandonado. Para la ciudad donde vivo ahora, puedo ver, todo me duele. Tal vez fue debido a la preparación que Mei pudo soportar el acoso durante tanto tiempo y fue tan amable con la persona que estaba dispuesta a salvarla. Más o menos, la reina del trueno parecía haber perdido la voz, y se detenía en esas dos palabras, una y otra vez, no podía decir ni una palabra. Venir. Y qué morboso. Tan extremo. Tan indispensable. No se trata de amor a primera vista ni de una gracia salvadora pasajera, sino de una gloria que se ha retrasado durante incontables años y que debería haber llegado hace mucho tiempo. Este sentimiento ha estado gestándose en mi corazón por mucho tiempo, y se ve agravado por la falta de amor por mi padre, el anhelo de tener amigos y la oración por ser salvado. Oración. Innumerables deseos incumplidos, innumerables nombres diferentes gritados en el corazón, la pequeña niña que fue llevada para experimentos miró hacia la puerta innumerables veces. La expectativa de mirar en dirección a la puerta ni siquiera necesita poder hacerlo, solo necesita estar dispuesto, siempre y cuando la persona que entra por la puerta tenga luz naturalmente. Man. En este punto, cada sueño es probablemente un dolor, porque el acto de quedarse dormido es equivalente a inyectar una anestesia en el coma que no se puede detener. Admirador. Complejo y extremo, porque todo lo extremo genera emociones extremas. ¿No es normal no querer perder algo que has estado persiguiendo durante tanto tiempo? Al igual que la relación entre un médico y un paciente. Durante el proceso de curación, aunque había algunos individuos caóticos y distorsionados, la mayoría de lo que vi fueron expresiones de gratitud, hasta que apareció algún individuo especial. Una vez que se confirme que la enfermedad es incurable, el conflicto se intensificará por completo, todos esos individuos infectados comenzarán a volverse distorsionados, locos e histéricos. Utilizarán diversos medios para mendigar, incluso amenazan al médico para salvarlos, porque la declaración final dada por el médico significa que volverán a su enfermedad anterior y vivirán una vida peor que la muerte. La niña se porta muy bien, es una estudiante excelente, con buen carácter y buen rendimiento académico. De hecho, esta es la razón por la que sus síntomas son más difíciles de combatir que cualquier enfermedad mental. Porque los que no pueden gritar y los que sí pueden gritar sufren esencialmente lo mismo, y el dolor que tienen que soportar después de perder al médico también es el mismo. Parece ser un tipo malo que no se porta muy bien. La comadreja que paga a la bondad con venganza al menos demuestra la ira y el dolor. Tal vez exista una posibilidad de que puedas recibir tratamiento, al igual que el niño que llora recibe dulces. Las emociones necesitan una buena ventilación. Quienes no desperdician su energía tienden a ser malhumorados, mezquinos y les gusta intimidar a los demás. Gente. Transfiere tu insatisfacción a los demás. Si estás enojado, enoja más a los demás. Consuélate insultando al mundo. Ser. Esta es la ley de todo. A menudo, solo la gente mala puede vivir mejor, y solo quienes abandonan la conciencia y la dulzura pueden vivir más cómodamente. Mei Raiden lo soportó todo porque los cargos contra ella apenas le parecían aceptables, así que pudo reprimir su deseo de resistir. De hecho, también temía que, por mucho que lo intentara, no encontraría ayuda, y que el mundo donde solo veía las caras feas de los demás se convirtiera en un lugar donde solo pudiera observar. Porque no encuentro esperanza, no creo poder resistirme y no encuentro una razón para blanquearme, así que opto por tolerar. Tolerar. Si la chica es una mala persona, se desahogará, se resistirá y se lastimará incluso si no hay razón, incluso si muere. Si mata a todos y ataca a todos, vivirá una vida mejor que la que tiene ahora. Porque pase lo que pase, Raiden Mei no morirá. Antes de convertirse en Ershcher, la ciudad que Cocolia dirigía tenía una tolerancia ilimitada con ella. Hacer daño a otros es contra la ley y será castigado. ¿Pero qué importa? Vivir en esta ciudad cada minuto y cada segundo, ¿no es aceptar los ataques de otros sin motivo y la persecución en cualquier momento y lugar? Y el abuso verbal, el castigo que reciben es aún más aterrador que cualquier golpe. Hemos llegado a este punto.
¿Por qué deberíamos seguir temiendo el castigo que recibiremos después de desahogar nuestras emociones? De todas formas es lo mismo, no hay diferencia. Y de hecho, incluso después de pasar por tanto, Mei no habría terminado así. Fui yo quien la hizo venir a tu hogar, porque sentí tu aliento saliendo de la habitación largamente vacía. Te vi a ti y a Mei llevarse bien poco a poco, escuché cada mentira que dijiste y la vi elegir usar el autoengaño para ignorar cada mentira. Cada vez que pierdes el foco y muestras desprecio, lo veo claramente. Has estado evitando algo deliberadamente, preocupándote por algo y pensando en algo más importante que Raiden Mei. No confío en ti, así que quiero que Mei conozca tu verdadero rostro, así que, por eso ocurrió esta situación. Tus acciones han sido descubiertas, y tus sentimientos superficiales por Mei han quedado expuestos delante de ella, aunque no puedes engañarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque la única esperanza que quedaba quedó completamente destrozada. La persona llamada Raiden Mei ya no puede engañarse a sí misma con una calidez superficial. Sé que la llamada luz es solo un plano y sé que mis esfuerzos nunca han sido valorados por los demás. De segunda categoría. Todas sus acciones no son más que un entretenimiento propio de un payaso, y la paz mental y la seguridad que anhela son una mentira que no existe desde el principio. Palabra. La niña volvió a caer sobre la fría mesa de operaciones. Bajo la luz incandescente, sin ninguna emoción, luchó por aguantar hasta que la anestesia hizo efecto. El cuerpo inconsciente miró hacia la puerta. Desde el principio, ningún salvador vendría. Solo un trozo de papel flotaba. No encuentro la razón de mi existencia, ni encuentro el sentido de soportar todo esto, por mis vivencias pasadas, por mi complejo de inferioridad, hasta tal punto que incluso recibir un poco de calor te causará ansiedad y preocupación, pensando que no lo mereces. Al igual que una cometa con una cuerda rota, no tiene forma de encontrar su lugar en el caos y solo puede flotar sin rumbo en el viento, dejándose caer en la trampa de giros y vueltas. ¿Hay algo más aterrador que estar en un barco con una sola vela, sin remos y con la posibilidad de volcar en cualquier momento? Eso debe ser que ni siquiera sabes hacia dónde irá el barco, tu propia vida, la dirección del futuro y todo lo que enfrentarás después. Sé que solo puedo sentarme en el barco sin comprender, a veces enfrentando el viento frío, a veces el sol cálido, y nadie sabe cuánto durará el viento frío. ¿Cuánto tiempo podrán nuestros corazones disfrutar del lujoso calor del sol? Pero si estás realmente intoxicado por la suavidad del sol y no puedes soportar el viento frío, el resultado final será definitivamente una muerte rápida. Par. La paz mental es lo que más buscamos los humanos. El miedo inicial proviene de lo desconocido, y la oscuridad es solo la manifestación más común de lo desconocido. Ahora. Si todos supieran qué es lo desconocido y no hubiera nada incognoscible en el mundo, entonces, incluso si hubiera una absoluta, no es como enfrentarse a lo desconocido envuelto en oscuridad, donde solo puedes dejar que el miedo fermente en tu corazón y te asuste. Ser. La razón por la que hay tantas personas que buscan la libertad, e incluso dan su vida por la llamada libertad, es esencialmente para poder decidir su propio destino, sin tener que preocuparse de estar en una situación desesperada en algún momento debido a los pensamientos de otra persona. Dicen que un ladrón puede robar durante 1000 días, pero no hay forma de protegerse de los ladrones durante 1000 días. ¿Y si el cielo que te preocupa es real? ¿Y si de verdad cayera un meteorito? Hay muchos ejemplos de personas que viven en constante miedo y pánico, cuyos espíritus transforman sus cuerpos y finalmente mueren de miedo. Y ahí veo, en realidad, el problema de Raiden Mei no es tan simple. Necesita un verdadero salvador, de lo contrario, todo empeorará. Y yo no encajaba en ese papel, así que accidentalmente arruiné todo. Jian Chen asintió suavemente, sus dedos acariciaron suavemente el órgano externo de este cuerpo, Shinra y Harmony, sus cejas se inclinaron ligeramente mientras pensaba. Toda la arrogancia y vanidad sobre la trama que no debería existir, hasta ser despertado por la reina del trueno, hasta el abogado que debería haber estado orgulloso. La personalidad demoníaca está dispuesta a dar todo lo que tiene y le cuenta a su incompetente amigo todo lo que ha visto sobre Raiden Mei desde su nacimiento. Aquellas cosas que no debían poseerse y debían consumirse en esa simulación finalmente se rompieron por completo y ya no se convirtieron en una restricción. Manojo. Ya sé que este es el mundo real. ¿Por qué eres tan moralista como para pensar que todo se desarrollará de acuerdo a la trama? Si todos sabemos que existe un efecto mariposa, ¿por qué pensamos que nuestra participación no conducirá a una solución extrema? ¿Cambiar? ¿No me había topado con chicas así antes?
¿Por qué seguía cometiendo errores? ¿Por qué siguió saliendo mal? ¿Estoy realmente mal? No, y es culpa de mi hoyo. Obviamente, Raiden Mei es un personaje importante, pero su pasado es tan oscuro y la información está tan oculta que es imposible recordar todo su pasado al ver a Mei, pasando por alto información clave y olvidando la gravedad de su enfermedad. De hecho, todo es culpa de mi hoyo. Espera, espera, espera. Pero no esperaba que mis habilidades de actuación fueran realmente cultivadas por Wei Wei. Raiden Mei supo desde el principio que su encuentro con ella no era puros, los llamados estudiantes primerizos están llenos de mentiras. La razón por la que ella fingió no saber y continuó llevándose bien como una chica normal de secundaria fue simplemente porque no le importaban estas pequeñas cosas. Ya. A un gato en la calle nunca le importa si las manos de la persona que le da de comer están manchadas de sangre. Una persona colgada del borde de un acantilado se agarrará firmemente a la paja incluso si la paja que le salva es una espina. La exploración profunda es un lujo que solo pueden permitirse quienes llevan una vida cómoda. Las personas en peligro y los gatos callejeros nunca tienen espacio para explorar. Si ni siquiera sabes qué comer a continuación, ¿cómo puedes darle a tu cerebro el último bocado de nutrición en contra de tu instinto de pensar en el fin del universo? Cabeza. Y 229. Así que quieres matarlos a todos también. Si no se hubiera enfrentado realmente a la verdad innegable y desnuda, incluso si supiera un poco, probablemente habría elegido engañarse a sí misma. Ocúltalo, realiza púa sobre ti mismo y elige cubrir todos tus defectos. Esta vez calculé mal. De hecho, pensé que la única dificultad era el problema psicológico. Claramente, había otro además de Raiden Mei. Lo más importante es que es una gran bomba que podría explotar en cualquier momento y en cualquier lugar. Jian Chen suspiró en silencio, sintiéndose triste por el punto clave en el que había cometido un error accidentalmente y lamentando la vida de la chica superpesada a la que estaba a punto de darle la bienvenida. Esta lógica de desarrollo ya no se corresponde con la trama original. Mei Raiden no tiene margen para fingir normalidad. Hijo. La vida después de ser rescatado, puede ser muy difícil. En cuanto a rendirse o fracasar. El niño nunca pensó en ello. En el camino, ya había decidido que debía rescatar a Raiden Mei a toda costa, incluso si eso significaba forzar otra simulación. La decisión de resolver el problema, ¿por qué tendrías miedo del predicamento creado por ti mismo, un desastre que es incluso peor que el creado por Kiana? ¿Tela de lana? Y puedes elegir irte ahora, porque incluso si aceptas el regalo con una cara feliz, aumentarás las expectativas de la persona que te dio el regalo. El comportamiento solo puede describirse como hipócrita o burlón. Él conocía el problema de Mei pero permaneció indiferente. Puedes elegir irte o puedes elegir ayudar. Nadie puede culpar al primero, y al segundo la reina del trueno debe agradecerle. Xie Xiaonian está dispuesto a dedicar su fuerza a una persona que conoció sin motivo alguno. Cantidad. Aunque ya conocía la situación, la respuesta del chico fue no hacer nada. Simplemente ocupó su puesto, sin irse ni ayudar a Mei a salir del apuro. Era igual que las personas que ella había visto en novelas o cómics, llamadas chicas del té o escorias del estanque. Muestra. A veces es un error quedarse donde estás y no hacer nada, solo ocupar una posición. Colgarle una zanahoria a una mula puede parecer como dar, es un acto falso y agotador. Quizás esto también pueda entenderse como la estupidez de una mula. Solo porque alguien le ofreció una zanahoria, la siguió tontamente. Nunca es culpa de una sola persona lograr esto. Es un doble rasero señalar solo a una parte. La canción lo hizo. Por lo tanto, no podía ni quería arrastrar al joven que tenía delante al agua. No estaba dispuesta y no lo aceptaría, lo que causó daños a personas inocentes, especialmente a Jian Chen. La reina del trueno le dio espacio para irse, y su cuerpo, que estaba casi completamente controlado, levantó la mano y señaló en la dirección de salida. Hacia. Realmente no puedo culparte demasiado, así que te sugiero que te vayas ahora, sin importar lo que hayas usado o cualquier cosa especial. El arma, este poder llamado Erscher, no es tan simple. Si tan solo acumulo una décima parte de poder en mi voluntad, puedo destruir a esos tipos y a esta sucia ciudad. ¿Y la reina del trueno en realidad dijo estas palabras sin ninguna esperanza? Ni pensó que un cabrón pudiera ayudarla de alguna manera. ¿Qué? La razón por la que habló y abrió la boca fue simplemente porque Mei tenía una buena impresión del chico y respetaba el poder que podía reprimirla temporalmente. Respeto.
El chantaje forzado, las amenazas e incluso el secuestro moral pueden aumentar la probabilidad, pero Raiden Mei es imparable. No hay forma de que el tonto que salvó la medicina acepte que Jian Chen sea tratado así. La niña suspiró en silencio por su propia estupidez y subconscientemente se preparó para irse, hasta que el niño, que no tenía esperanzas, levantó la mano. Cabeza. Esta señorita Lei Dian, entonces estabas pensando en simplemente matarlos. Y... ¡Ey! ¿Y recuerdas al gerente de la tienda? El rostro del chico seguía tan tranquilo, sin rastro alguno de ira por la acusación. La tristeza en sus cejas ligeramente fruncidas era simplemente empatía. Pero antes de que las dudas lo azotaran como una marea, ya había extendido la mano y señalado con delicadeza la calle familiar. Antes de que Mei regresara, sentí que había dicho el nombre de Mei y que era muy presuntuoso, así que lo aplasté hasta convertirlo en pulpa. Te escuché decir que el regalo le costó a Mei todo su dinero, y había ira en tus palabras. Supongo que ese tipo debe haber chantajeado a Mei. No tienes que preocuparte ni enojarte. Tuvo una muerte trágica. Fue aplastado hasta convertirse en pulpa poco a poco. En su desesperación, ni siquiera pudo gritar. No te equivocas al negar mi comportamiento. Desde tu perspectiva, estas acciones son realmente muy malas, pero no las entiendes muy bien. Puede que tengamos la misma idea, pero nos falta comunicación. Pero para mí, tu error no es menor que el mío. De hecho, eres tú quien empeoró todo. Solo intento solucionar el problema. El problema con Den Mei es solo un trabajo preparatorio. Y parecía como si nunca hubiera esperado recibir una refutación tan dura. La reina del rayo guardó silencio. No pudo responder, pues en el momento en que aceptó el impacto Honkai y se convirtió en Eruscher, pudo usar la fuerza electromagnética para espiar a toda la ciudad. Realmente no sentí la presencia de este maldito gerente de tienda gordo y con aspecto de cerdo. Aunque el oponente casi no ofrezca resistencia, se convertirá en cenizas en tan solo un segundo. Ese segundo es suficiente para que la chica llena de odio se vengue. La única posibilidad es que la otra parte ya haya muerto, o incluso haya muerto tan completamente que no queden ni cenizas. Rastro. Antes de darse cuenta de la gravedad del problema, la reina del trueno había dudado de que había causado la desaparición del maldito gerente de la tienda. Perder. Ahora parece que la única manera de destruir algo de forma tan completa, incluso más completa que quemándolo a altas temperaturas hasta convertirlo en carbón, es mediante la distorsión y el aplastamiento de la gravedad. Morir. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué haces tanto en privado y nunca lo muestras abiertamente? ¿Por qué aparece este tipo de cómic sentimental, asqueroso y de mala calidad? Es un completo malentendido creado por el creador. Salva a la chica. ¿No basta con decírtelo a ti mismo? ¿No basta con hacértelo saber? ¿Por qué tantas personas ocultan su preocupación por los demás y su amor, sin dejar que los demás lo vean en absoluto? Ahora. ¿No saben que el amor que no se puede ver no puede calmar el alma en absoluto, y el vacío y la nada en el corazón durante mucho tiempo solo empeorarán cada vez más el estado? Diferencia. La reina del trueno no pensaría que solo una o dos palabras podrían compensar el comportamiento pasado del chico y eliminar todos los malentendidos. Las nubes se dispersaron. Si ni siquiera dejas que los demás sepan lo que has hecho, o ni siquiera puedes expresarlo, o incluso contarles un poco a los demás, entonces, ¿cuál es tú? Si no sabes nada, no importa lo que hagas. La ignorancia no es un delito, pero es algo reconocido a lo largo de los siglos. Ignorar los sentimientos de Raiden Mei, ignorar que Mei no fue consolada. Dar ayuda por autocomplacencia es el comportamiento más tonto. ¿Cómo sé que te importa si no me lo dices? ¿Cómo sé que no debo hacer esto? Si un niño no ha aprendido a no tocar las cosas de los demás, aunque ensucie las de los demás, toda la culpa es de sus padres. Superior. La explicación del muchacho, en cambio, despertó una insatisfacción más genuina. La muchacha casi no podía soportar el hecho de que su padre hubiera llenado el puesto al máximo. ¿Por qué no me lo pudiste decir? ¿Crees que puedes mantenerlo todo estable? Mei te lo ha contado todo sobre ella, y yo estoy dispuesto a contarte todo sobre mí, así que ¿por qué no sabes ni un poquito? Ni siquiera me dices la verdad. Ni siquiera me dices nada sobre ti. Si hubieras podido decirme todo esto antes, o incluso simplemente decir que tu negligencia era excusable, Mei habría sido más comprensiva. Aunque sufra, incluso puedo arrodillarme y disculparme contigo. Y sé que no hice un buen trabajo en este asunto.
Las yemas de los dedos de Jian Chen presionaron suavemente su pecho, y había una disculpa no disimulada en sus ojos azul oscuro. La verdad que llegó como una marea no es algo que pueda ser aceptado fácilmente por los llamados mortales comunes. No puedo negar este asunto. No puedo negar que si decido hablar del problema y decir la verdad sin ocultar nada, el resultado podría ser mucho mejor. Muchos. En última instancia, a Mei solo le duele la realidad de que no es importante debido a un malentendido. Si se elimina el malentendido, no habrá problemas. Pregunta. Si pudiera tener la oportunidad de vivir una vida pacífica y feliz durante 3 años como Kiana, entonces incluso si algo sale mal, como mucho sería el Erscher del trueno. Bajó y se golpeó a sí mismo, decidido a caer en la oscuridad a cambio de regresar a la luz. De hecho, mantener el llamado sentido del ritual y perseguir la conducta de abrir los regalos en el mejor momento como si fuera una simulación puede demostrar que el entorno en este mundo real no es tan estable como en la simulación. En la simulación, la fuerza de combate más poderosa del mundo y las dos personas más poderosas todos son tus amigos y tú eres el mejor en proveer para tus hijos en el mundo. Y ahora, aunque sé que este es un mundo real con un efecto mariposa, después de haber intervenido, todavía quiero dejar que algunas personas, espera, y piensa en no destruir la trama drásticamente, pensando que estos pueden ser fácilmente derrotados por la acumulación de fuerza, pero el límite superior es un enemigo así. ¿Para qué mantener la trama? Aunque la cosa se ponga caótica, ¿qué importa? En fin, es solo cuestión de este planeta. El personal no cambiará, y la gente con la que luchará tampoco. Siguen siendo Otto y Yonkai. Ensayo. ¿Por qué tuvo que lanzar bombas a la ciudad para salvar su propia vida porque le preocupaba que Joyce pudiera haberlo matado décadas atrás? ¿La persona más fuerte ahora es solo alguien de Yulandale que aún no ha llegado a la cima? Aunque esto no niega que yo también estaba confundido cuando me encontré con lo que pasó en la mañana, no esperaba que algo tan malo sucediera de repente. La situación actual nunca es culpa de una sola persona. Es imposible que el error de una sola persona conduzca a una situación tan desesperada. Paso. Pero también estoy trabajando duro. Sé mucho más que tú y sé que la situación actual de Me no es casualidad. Si no, ¿por qué crees que ella? ¿Qué quieres decir con que me atreví a decir que el error del caballo dragón del trueno no fue tan grave como la primera frase que conocimos? Eso es porque sabía desde el principio que el problema con Thunder Dragon Horse era una pelea entre colegas, el llamado fraude financiero. Un Lin incluso no es un poco ridículo que un magnate empresarial de nivel nacional esté a cargo. Eso es solo una acusación hecha por un líder radical que se esconde detrás de Cocolia y quiere apoderarse de su negocio familiar y obtener fondos suficientes. Es solo un nombre. Los problemas psicológicos de Mei son un gran problema, pero hay obstáculos más importantes que no se pueden resolver incluso si se convierte en Erscher. En cuanto a mi salida de ayer, no puedo negar que fue mi culpa, pero si no hubieras sido tú, simplemente habría salido a echarme una siesta. Me preguntaba por qué algo salió mal en un abrir y cerrar de ojos. No pienses que soy un genio ni nada por el estilo. Solo soy un mortal común y corriente. Ya sea por amor, odio o por el nivel de pensamiento meticuloso, para la gente común, la cantidad de conocimiento que tienen no representa la flexibilidad de su coeficiente intelectual. Esos errores fueron el precio que pagué por alcanzar el poder. Ya resolví el problema, y esa gente nunca volverá a aparecer ante mí, todos ellos, los que ya están muertos no pueden volver a morir. Y el aire cargado con el último resto de obsesión fue exhalado suavemente de los pulmones, y la extraña figura ya no estaba en los ojos oscuros que se abrieron nuevamente. Sombra. Solté la última obsesión junto con el meteorito, y el inexplicable pensamiento de que si soltaba el meteorito, todo se solucionaría. El Dharma también desapareció junto con él, y todo lo relacionado con él realmente se resolvió. He hecho todo según mis propios pensamientos. Ya no tengo obsesiones y no volveré a pensar en esas dos chicas ni a encontrarme con ellas. Jian Chen se palmeó el pecho suavemente y se alisó el vestido arrugado. Sus cejas, que llevaban caídas mucho tiempo, por fin volvieron a la normalidad. O puedes dar tu propia respuesta con calma y abiertamente. Ciertamente. Soy demasiado perezoso para preocuparme por estas cosas ahora. Una vez que el problema de Mei esté resuelto y todo esté bien, encontraré tiempo para darte el castigo que mereces. Aunque tus acciones sean estúpidas e imprudentes, ahora tienes la oportunidad de intentar cambiar todo a tu antojo. Habla ahora. Dime tu plan, cómo recuperarla de Oukai. No te preocupes por mi seguridad. Al menos suprimir al Erscher del trueno es fácil.
Solo necesitas confiar en mí. No me gusta insultar a los demás, pero estoy dispuesto a prometerte a ti y a Mei y en este momento que haré todo lo posible para compensar nuestros errores. ¿Y ahí nuestro error? Y. Nulo, nulo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo, por favor apóyenme en mi segundo canal, Novelcrack 2 y en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Si tienen alguna novela en especial que quieran escuchar, me lo dejan en los comentarios para estar atento, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.